decía, los efectos extraadrenales van a producirnos una hipertensión arterial exagerada, esto acompañado de una hiperhidrosis y palpitaciones, que lo vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, algo muy característico del feocromocitoma es que con frecuencia vamos a encontrar hiperglucemia. Esto generado por la sobreproducción de catecolaminas, como ya habíamos comentado. Indirectamente lo va a hacer a través de su acción en la producción hormonal del páncreas y directamente, pues como recordaremos, tenemos receptores beta-adrenérgicos que tras ser estimulados por las catecolaminas nos van a dar lugar a la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Esto pues va a contribuir a la aparición de una hiperglucemia. En el caso, pues, de esta neoplasia, como es una hiperproducción de catecolaminas, pues también nos va a hacer una hiperproducción de glucosa y esto nos lleva a la hiperglucemia. La que sigue, por favor. Y bueno, eh, esta diapo tiene como animaciones, entonces le vas a ir dando como si fueras a cambiar de diapo, porfa. Entonces, lo más importante del feocromocitoma va a ser la hipertensión arterial. Y esto le das a la siguiente, ajá, va a ser una triada entre cefalea, una sudoración excesiva, pero la sudoración excesiva acompañada de hiperhidrosis, junto con las palpitaciones que ya habíamos mencionado. Esta es la triada del feocromocitoma. Bueno, de la hipertensión arterial, pero causada por el feocromocitoma. La que sigue, por favor. Y bueno, una manera de saber o sospechar que es un feocromocitoma, pues va a ser cuando la hipertensión de nuestro paciente sea resistente al tratamiento, cuando haya una crisis adrenérgicas, cuando haya en el historial familiar casos de feocromocitoma, porque pues se divide entre espontáneo y familiar, como ya habíamos mencionado, y también cuando nuestro paciente padezca un síndrome genético que predisponga incidentaloma adrenal radiológicamente compatible y hipertensión en un paciente joven. La que sigue, por favor. Y bueno, hay varias consecuencias por la hiperproducción de catecolaminas, pero yo destaqué dos que son más importantes, las de nivel cardiovascular y las de nivel de crisis de catecolaminas. Dentro de las cardiovasculares vamos a encontrar hipertrofia cardíaca y esto va a ser consecuencia de una estimulación del receptor alfa-adrenérgico que es capaz de aumentar la producción de la proteína de matriz extracelular, incluyendo al colágeno y la fibronectina. Esto pues nos genera una hipertrofia cardíaca. Y también vamos a encontrar taquiarritmias provocadas por la activación de receptores alfa y beta adrenérgicos que causan vasoconstricción de las arterias coronarias y estimulan efectos inotrópicos positivos en el corazón. También podemos encontrar isquemia aguda o crónica e infarto al miocardio. Y esto pues provocado por el aumento en la contractibilidad cardíaca junto con hipoxia miocárdica. A la que sigue, por favor. Y bueno, dentro de las crisis de catecolamidas, vamos a encontrar un paroxismo severo, que como ya les había comentado, el paroxismo es algo exagerado, pero pues hay paroxismo leve, severo y grave. En este caso vamos a encontrar un paroxismo severo y se debe a la liberación masiva de catecolamidas que ejerce esta neoplasia. Y algunas veces otras sustancias, pero principalmente la hiperproducción de catecolaminas. Y bueno, estas crisis pueden durar por lo general de 15 a 30 minutos y está asociada sobre todo pues a la cefalea, a las palpitaciones, como ya habíamos mencionado, y todo va a girar en torno a esto porque afecta pues mayormente a, a nivel cardiovascular. Y también se ve acompañado del fenómeno de Raynaud, y a veces una gangrena isquémica en extremidades. Le hace la siguiente. Aquí en la siguiente diapositiva tengo unas imágenes y este es el tipo de gangrena que puede generar en las extremidades. Y esa es una imagen de lo que sería el fenómeno de Raynaud. Le das a la siguiente, por favor. El fenómeno de Raynaud comprende tres fases. La fase uno
que es en la que los dedos se vuelven blancos o un poquito amarillentos por la falta de circulación sanguínea en las extremidades. En la fase 2 se vuelven azules a medida que se van dilatando los vasos sanguíneos para mantener la sangre en los tejidos. Y tiene una fase 3 que es donde ya se vuelven rojos los dedos a medida que la circulación se va restableciendo. La siguiente, por favor. Y pues bueno, para el diagnóstico tenemos pruebas de laboratorio y pruebas por imágenes. Dentro de las pruebas de laboratorio sería medir las metanefrinas totales o parciales, en, ya sean plasmáticas o en orina en 24 horas. La que sigue, por favor. Un momentito, nada más para... Sí. Regrese tantito, por favor, una diapositiva. Se supone que vamos a hacer un poquito de análisis. Se supone que incrementa el nivel de catecolaminas en sangre con electrocromocitoma. ¿Por qué no se mide el nivel de catecolaminas como método diagnóstico? ¿Por qué en la orina? ¿Es pregunta para todos o no para mí? Estamos poniéndola para todos. Para todos. Se supone que no deberían de salir, o sí, por la orina. Bueno, son metabolizadas a través de la orina, pero fíjense bien mi pregunta. ¿Por qué si se supone que es una liberación de catecolaminas hacia el plasma, por qué no se saca una muestra de sangre, se obtiene su muestrita y se le mide el nivel de catecolaminas para hacer el diagnóstico? ¿Por qué recurrir a medirlo en orina? Y dice orina de 24 horas. O sea, imagínate colectar orina durante 24 horas. ¿Pero por qué? Pues porque las metanefrinas son los metabolitos de las catecolamidas. ¿Y no sería lo mismo medir las catecolaminas en sangre? No sé si deba haber metabolitos de catecolaminas en la orina, y por eso es que es un diagnóstico de elección, el medir las metanefrinas. Bueno, aquí obedece al comportamiento del feocromocitoma. ¿Cómo se da la liberación de catecolaminas? ¿Continua o en pulsos? Pues yo había, en la investigación que hice, un artículo decía que puede ser combinado, puede ser por impulsos o puede ser parcial, o sea, periódicamente. Bien, entonces aquí habría que considerar, nos puede tocar en suerte que el feocromocitoma esté liberando catecolaminas constantemente y al momento de hacerle la medición a la muestra del paciente salgan elevados los niveles de catecolaminas, como puede tocar en suerte que en ese momento no esté secretando, que no esté en un pico de secreción y salgan bien las catecolaminas. Entonces se escaparía el diagnóstico. Por eso es que se busca los metabolitos en orina de 24 horas, porque ahí no hay pierde, van a estar elevados los niveles, porque no importa si está secretándose continuamente o en pulsos, es como se va a juntar en la orina de 24 horas todos los metabolitos derivados de esas catecolaminas. Por eso es que el método de elección es el de tomarlo en medirlo en orina y no en sangre. Porque, bueno, yo recuerdo haber leído que 2/3 de los pacientes con feocromocitoma tienen una secreción así en pulsos, es decir, hay picos de secreción y luego desciende. De manera que también los síntomas se presentan así. Cuando está la secreción de catecolaminas, los síntomas están a tope. Y cuando ya pasa esta secreción, se normaliza. Y puede ser así de sube y baja, sube y baja. Entonces, si toca en suerte un momento de baja, pues no va a haber niveles elevados de catecolaminas en la muestra de sangre y puede pasarse o sí pasar por alto el diagnóstico. He ahí el por qué se prefiere vía urinaria.
Muy bien, adelante. Ok, bueno, la que sigue, por favor. Continuando con las pruebas, otras son las de imagen y puede ser un ATAC. Esta es eficaz entre un 90 y un 95% para localizar el tumor, pero esto es cuando es un feocromocitoma adrenal y mide 1 centímetro o tiene una metástasis de 1 centímetro a 2 y así es más fácil detectarlos. O en su defecto, una resonancia magnética que se usa y tiene la misma eficacia del 90 al 95, pero es método de elección cuando se sospecha que el feocromocitoma ya es fuera de las glándulas adrenales. Entonces, esto lo podríamos encontrar en el corazón o los vasos principales. Y también se usa una resonancia magnética cuando el paciente es un niño, una embarazada o una persona que es alérgica al contraste. La que sigue, por favor. En cuanto al feocromocitoma, se puede confundir con el paraganglioma simpático, porque pues las manifestaciones clínicas van a ser parecidas, pero la diferencia es que en el paraganglioma parasimpático o simpático raramente es secretor de catecolamidas. Entonces, este nos va a dar una clínica un poco diferente. Y le hace la que sigue, por favor. Ya para terminar la presentación, el tratamiento de elección para el feocromocitoma, pues siempre va a ser quirúrgico y es la extirpación de la neoplasia. Pero en cualquier paso de la cirugía está como la condición de que se puedan liberar catecolamidas, ya sea en la inducción a la anestesia, la incisión o ¿cómo lo puedo decir? Bueno, en el neumoperitoneo, en la manipulación. Para esto se tiene que bloquear al paciente con alfa-adrenérgicos para que se restablezca el volumen circulante y evite los picos hipertensivos y la liberación de catecolaminas. Y pues ya sería todo. No sé si tengan alguna duda. Perdón, a mí me quedó un poquito de duda sobre que se tornaban las extremidades como, pues, como moradas. Ah, sí, igual, sí, me ayudas regresándome a la diapositiva. Es un fenómeno que va a ser acompañado, pues, de las crisis de catecolamidas. Ah, ok, ok. E igual, cuando están morados los dedos, simplemente es porque, bueno, primero se tornan blancos, como ya había dicho, y es cuando no hay irrigación, o sea, no va a haber sangre en las extremidades. Pero cuando se vuelven azules o morados, es porque se está reincorporando la circulación a la extremidad. Por eso se van a ver así, porque el tejido se está reoxigenando, por así decirlo. Ah, ok, gracias. Además, también tomen en cuenta que con catecolaminas circulando, de hecho aquí en tu dibujo, en el esquema que está presentándose, se ve vasoespasmo, es decir, hay una vasoconstricción y eso genera que llegue menos flujo y por eso primero palidece y después se hace cianótico. Eso por eso se ve morado, eso es la cianosis. Si esta vasoconstricción se perpetúa y entonces el paciente en sus dedos tiene isquemia y por eso la necrosis, por eso esa gangrena seca. ¿Más dudas que alguien tenga? Nada, no hay dudas. ¿Ya pusieron todos presente en el chat? Sí, si ya le pusieron, nada más los que faltaban, muy bien. Y solo para terminar este tema,
algo que me pareció muy importante que dijo Alma, que no solamente va a aplicar para el feocromocitoma, sino para otras situaciones, es lo siguiente. Si le pueden regresar hasta donde dice en quién sospechar feocromocitoma, por favor. Venía una de quién sospecharlo. Sí, está después de las manifestaciones clínicas. A ver. Sí. No la vi, se me pasó. Tú nos dices cuál es, porque... Muy bien. Es después de De esto. cualquier manera, mire, allí dice hipertensión arterial, exacto. Entonces aquí, atención, no solamente en feocromocitoma, me parece muy interesante lo siguiente que nos dice aquí Alma. Hay una hipertensión resistente al tratamiento. Bueno, en cualquier causa secundaria, atención, causa secundaria de hipertensión. Ya vimos, por ejemplo, acromegalia, vimos hipotiroidismo, vimos hipertiroidismo. Vamos a ver otras más, ya está aquí feocromocitoma. En Cushing vimos hipertensión. ¿En quiénes se debe de sospechar una hipertensión que tenga una causa conocida? No la hipertensión idiopática, la que tiene la mayoría de la población. ¿En quiénes? Bueno, en quienes la hipertensión se vuelva resistente al tratamiento. Luego hasta abajo dice hipertensión en paciente joven. Bueno, aquí yo le pondría para complementar este feocromocitoma, pues sí, en pacientes jóvenes. Pero hay otras causas que aparecen en adultos mayores. Entonces, generalmente, antes de los 30 años, la presencia de hipertensión debe de hacernos sospechar una causa como el feocromocitoma o alguna otra de las que ya mencionamos, o si es después de los 60, 55, 60 años, hay que pensar que puede estar ocurriendo una hipertensión secundaria, o simplemente puede ser que alguien ya tenía hipertensión, se le estaba dando tratamiento y de pronto el tratamiento ya no funciona, ya no le regula la presión arterial, se está descompensando. Tal vez se deba a una causa secundaria que se está añadiendo. Y además de los propios síntomas pues, que da la enfermedad subyacente en sí. Y bueno, yo considero que esta diapositiva fue muy importante por esta información que aplica a otras situaciones. Y bueno, ya si no hay más dudas, dejamos atrás a suprarrenales y pasemos al siguiente tema. Creo que ya nada más quedan 2 equipos, ¿verdad, doctor? Pues falta paratiroides y falta gónadas. Y hoy es diabetes, habíamos quedado. Hoy es páncreas exócrino. Según yo está compartiendo, pero no sé si se ve. No, pero nosotros no tenemos páncreas. Ah, ok, perdón. Entonces, ¿qué va ahorita, profe? ¿Tiroides? Bueno, habíamos quedado que diabetes, pero no sé si alguien da Yo creo que era primero páncreas, ¿no? paratiroides, como gusten. Sí. El orden de las glándulas no afecta el resultado. No sé, bueno, porque el de paratiroides pues ya podemos exponerlo si gustan. Pero como habían dicho que sería hoy páncreas. Ah, nosotros teníamos entendido que para tiroides, pero igual pues. ¿O quién es páncreas? Nosotros, si quiere, pues como usted nos diga, profe, si quiere, pues ya lo podemos presentar. Ah, bueno, como gusten, sino porque también tenemos el de paratiroides, como ustedes gusten. Yo les había comentado, bueno, aprovechando la inercia del seminario, pues ver de una vez páncreas endocrino.
pero como pónganse de acuerdo, como gusten, no hay problema. No, pues si quieren los paratiroides. Adelante. Como vean, ya había empezado. O si Sonia ya lo tiene, como Es que como, no, pues ya, si quieren ya. Ya. Ay, sí. Vamos jugando. No, pues sí, Para tiroides, páncreas, por lo que dijo el profe, y seminario. sí, a lo mejor sería más conveniente que fuera páncreas para seguirle la hilación al seminario. Sí, está bien. Ya estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Ya estoy compartiendo? Sí, ya. Muy bien. Ya voy. Ya oí, es que está un poco lento mi internet. ¿O quieren presentarnos ustedes, Vini y Olivia? Sí estoy viendo, pero también es un poco lento. Bueno, ya va. No, pues aquí nos vamos a quedar. Si quieren, vamos presentando paratiroides y en lo que carga tu internet. Pues si quieres. Es que, o sea, sí está tardando un poquito. Entonces, presentamos nosotros, ya no entendí. Sí, ¿lo puedes poner, Citlali, por favor? Yes. A ver, voy a tratar de compartirlo, sí, a ver si les aparece. ¿Sí les sale? Sí. Ok. Y así se sigue viendo, ¿verdad? Ya. Ok. Bueno, pues a nosotros nos tocó la paratiroides, que somos yo, mi compañero Axel y mi compañero Brandon. Y pues bueno, como una pequeña introducción de esto, pues son 4 hormonas que pesan aproximadamente 40 microgramos cada una. Cuatro glándulas. ¿Mande? 4 glándulas. Digo, sí, perdón, 4 glándulas. Sí, más de esas 4 glándulas. Perdón, doctor. Error de redacción. Está bien, sí.
Y bueno, estas se encuentran detrás de la glándula tiroides. Perdón, otra vez ahí. Y se divide en dos tipos de células que vienen siendo las principales, que son las paratormonas y las oxífilas, que hasta la fecha no se encuentra gran cosa de su función. Y pues aquí tienen un pequeño dibujito de cómo son. ¿Sí siguen ahí? Es que ya no me deja moverle. Ah, ok, ya. Bueno, la paratormona funciona para la regulación del calcio, magnesio y el HCO4 en sangre. Bueno, esta tiene pues un uso 04. bastante, perdón. ¿Y qué hace el HCO4? Yo tampoco sé. El ácido carbónico. Ácido carbónico. Muy bien. Parece. O sea, Ay, también regula el pH. espéreme poquito y voy para allá. Ah, bueno, no, si yo no sé qué es el HCO4, me ponen ahí cada abreviatura. Está bien, dejemos adelante. Muy bien. Y bueno, aumenta el número y actividad de osteoclastos. A mí me lo explicaron con peras, yo lo voy a explicar con manzanas. Los osteoclastos, pues todos sabemos que es su función. Cuando se da la hormona paratiroides, como no hay suficiente nivel de calcio en la sangre, pues ¿qué es lo que hacen? Pues empiezan a destruir el hueso, que es uno de los más grandes reservorios de calcio, y esto hace que aumente el número de calcio en la sangre, lo cual pues hasta cierto punto no es bueno, porque si seguimos destruyendo nuestros huesos, pues se van a quedar muy débiles, ¿no? También dice que disminuye la pérdida del calcio y magnesio en la orina, que aumenta la pérdida ay, se me olvidó, Ácido carbónico. del ácido carbónico en la orina, y también hace la producción del calcitriol, lo cual es el 1,3 dihidroxicalcitriol D3, o como coloquialmente lo conocemos la mayoría, la vitamina D3, la cual hace o promueve la absorción del calcio por una retroalimentación negativa. Y pues aquí les puse como un pequeño diagrama en el cual voy a poner aquí, a ver si me deja un puntero. ¿Sí se ve? Sí. Bueno, principalmente nuestro mayor problema, el principal, es que hay un calcio disminuido, lo cual va a hacer que se estimule una producción de la paratormona. Y pues va a tener diferentes mecanismos. Por ejemplo, como ya les mencionaba, que hay un alto nivel de osteoclastos, y pues como van a destruir el hueso o lo van a, pues sí, creo que destruir está bien dicho, va a hacer que haya un aumento del calcio. También hay un aumento del calcio hay un aumento de la reabsorción del calcio en riñón, lo cual pues está simple, ¿no? O sea, en vez de tirarlo, lo va a reabsorber. Y también, pues como ya les comentaba, hay un aumento del calcitriol, que pues en realidad es la síntesis de la vitamina D, y va a haber un aumento de la reabsorción de estos en el hígado. Ya cuando el organismo detecta que ya hay suficiente calcio, que le dice, oye, ya párale, ¿no? Pues ya va a haber una inhibición de la paratormona. Entonces realmente no está tan difícil. Y pues algo que es un punto pues base de esto es la hipercalcemia, pues ya que todo esto se debe en su gran mayor parte al calcio, y pues que debe de haber una concentración plasmática mayor a los 10,5 microgramos por decilitro. Y pues de mi parte hasta ahorita sería todo. Bueno, y uno de los, Un momentito, entonces si me le puedes regresar a donde están las abreviaturas. Yo sigo con la abreviatura. ¿Hasta dónde, doctor? Hasta las abreviaturas, donde tuvimos ahí el ¿Ahí? contarnos, sí. Entonces, ¿no será en vez de HCO4, HPO4, fosfato?
Uy, creo que sí, es fosfato, doctor. Fosfato, sí, es HPO4. ¿Por qué? Porque, recuerden el por medio de una osteólisis. Exactamente, es decir, la paratormona como tal no estimula al osteoclasto, sino al osteoblasto. Y el osteoblasto, a su vez, es el que va a estimular al osteoclasto a realizar la resorción ósea, es decir, a eh, romper la matriz extracelular para liberar el calcio que está almacenado en los huesos y de esta manera continuar con el nivel normal o mantener el nivel normal. Y aquí es donde entran las moléculas llamadas Rankel, rank, como rango en inglés, pero una L al final. Se los pongo aquí. Son los osteoblastos las que van a estimular precisamente al osteoclasto o a los osteoclastos para que hagan esta reabsorción. Muy bien, y entonces, como bien nos decían, esto va muy ligado. Entonces, el hiperparatiroidismo se liga mucho con la hipercalcemia, porque es una de sus consecuencias principales. Vamos a revisarlo, por favor. Adelante, avancen. Y pues como decíamos, ¿no? Uno de los primeros trastornos que podemos ver aquí es una hiperparatiroidismo, que vamos a ver cómo hay un exceso pues de la producción de esta hormona paratiroidea, que al irse al torrente sanguíneo, va a haber, va a ser ocasionada pues por una hiperactividad de una o de más de las 4 glándulas paratiroides que tenemos, y encontramos que tenemos dos, la primaria y la secundaria. En la primaria podemos ver cómo, por ejemplo, aquí tenemos en la imagen una de las, normalmente se menciona que son 4, glándulas, y al haber un agrandamiento en una de ellas, pues va a haber una producción. A veces este agrandamiento puede ser benigno, pues vemos el agrandamiento, pero al estar agrandado, pues va a haber más producción de la hormona, y esto va a ver va a precursir a los niveles altos de calcio, que es la hipercalcemia. Y pues va a dañar, ¿no? Va a contraer a varios problemas pues de la salud. Y como decíamos, ¿no? Puede haber que sea por un crecimiento que no canceroso, que el adenoma, que no va a ser benigno, es una de las causas frecuentes. También podemos ver la hiperplasia, ¿no? Que es el aumento de las células en esta glándula, que también está en la mayoría de los casos. Y también encontramos pues también un cáncer de paratiroidea, que es muy poco frecuente, casi no hay cánceres de paratiroides, pero pues también puede haber, hay que tenerlo en mente.
En el secundario vemos que aquí cambia un poco porque esto va a ser también precursora, pero tal vez por otra enfermedad, más bien por otra enfermedad, que como va a haber disminución de calcio, la glándula va a estar bien, o sea, va a estar en un tamaño normal, pero va a haber un aumento de la hormona debido a que el cuerpo lo está requiriendo, ¿no? Al haber otra enfermedad que está haciendo que haya hipocalcemia crónica, ya cuando es algo crónico y está haciendo que la hormona esté produciendo más, que haya más producción de hormona, es por eso que está también el secundario, es otra forma de presentar el hiperparatiroidismo. Y como mencionaba, ¿no? Pues las causas, como hay la relación, ¿no? De calcio con la vitamina D, va a haber, cuando hay una deficiencia tanto como de calcio como de vitamina D, se produce esto. Y como también mencionaba el doctor, ¿no? Por la insuficiencia renal crónica, al haber, al no estar, el problema aquí de que no se está absorbiendo bien el calcio, pues, en el riñón, precisamente donde se absorbe el calcio en nuestros riñones son en los túbulos distales y también en la parte proximal de los conductos colectores es donde tenemos la absorción del calcio. Entonces, al no poder esto hacerse correctamente es cuando tenemos la insuficiencia renal crónica y es por eso también que tenemos el hipertiroidismo. Y los síntomas que pueden presentar estas personas, la sensibilidad al dolor óseo, depresión y tendencia al olvido, pues son personas al principio el primer signo que casi siempre presentan es ¿no? El sentirse mal, el no tener ánimos de hacer nada, sentirse cansado, enfermo, débil, los huesos frágiles de las extremidades, pues, porque pues, como no hay un correcto captación del calcio, debilita, ¿no? Los huesos, haciendo que puedan pues romperse fácilmente. Tenemos incremento de la cantidad de la orina producida y el estar queriendo orinar frecuentemente. También al estar con esta insuficiencia renal, por lo que les mencionaba, pues también puede ocasionar los cálculos renales y también hay náuseas y pérdida del apetito. Bueno, aquí hay que dividir, hay que separar. Nos presentaste las causas, nos dijiste de hiperparatiroidismo primario e hiperparatiroidismo secundario, pero los síntomas serían, son relativos a hipercalcemia, porque por ejemplo, incremento de la cantidad de orina producida, o sea, un enfermo con insuficiencia renal crónica, al principio sí, después ya no. Más bien se debe a la cantidad de calcio que hay circulando. Y vamos a detenernos en síntomas. Ya saben, aquí a mí me gusta explicar por qué. ¿Por qué pasa? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué se da? Bueno, sensibilidad o dolor óseo, precisamente a la resorción ósea. Eso, bueno, es ligado a la actividad de la paratormona sobre los osteoblastos y luego estos a su vez sobre los osteoclastos. ¿Por qué se sienten cansados y débiles? ¿Alguien me podría decir? Me refiero a los pacientes con hiperparatiroidismo. Nosotros, estudiantes de medicina y médicos ya formados, nos sentimos cansados y débiles pues por las desveladas. Pero ellos, ¿por Ya qué? va a contestar apenas. Sí, ya me van a decir, es que el seminario está muy temprano. Muy bien. Pero ¿por qué los pacientes? Pues por la sobreproducción de hormonas, ¿no, profe? No sé si Pero, estoy como pero muy global. eso es muy global, sí, hay que limitarlo más, hay que hacerlo más preciso. Hay una elevación de la paratormona, la cual tiene como efecto aumentar el nivel de calcio. Brinquémonos los pasos, hay una hipercalcemia. Y la pregunta entonces es cómo es que la hipercalcemia hace que se sientan cansadas las personas. ¿Qué pasa? Vámonos a molécula y Sí. Lo claro. que pasa es que, por ejemplo, cuando hay niveles altos de calcio en sangre,
esto va a hacer que va a repercutir como en la electricidad de los nervios y esto lo va a hacer más lento, o sea, las señales nerviosas y es por eso que tenía yo entendido que era por eso la razón que se sentían como más cansados, pues, porque había una, una conducción ajá, exacto, que como dicen, se reduce el umbral, lo hace más lento, pues, más que nada los impulsos nerviosos, la conducción de los nervios. Pues, por ejemplo, bueno, yo leí dentro de lo que había leído, es que el calcio repercute en la tropomiosina C, que junto con el calcio va a dar que el sitio activo de la actina y de la miosina, pues hagan que, pues dentro de todo lo que, hablando en el sistema musculoesquelético, que el estímulo se alargue precisamente por eso. Perfecto, muy bien. Perfecto, sí, También en el corazón, que se los va a comentar más a lo largo mi compañero, pero hace esto que el complejo QT se alargue, lo cual hace que haya una meseta por ejemplo, en la hipercalcemia va a haber una curva más corta, creo, y en la hipocalcemia va a haber una curva más larga. muy bien. Sí, aquí a lo que yo me refería, vamos viendo los efectos del calcio en el músculo esquelético y por eso la sensación de debilidad. Muy bien. Bueno, luego tenemos huesos frágiles, se están descalcificando, hay una tendencia a fracturas. Esto de romperse hay que cambiarle, hay que poner fracturas. Bueno, ¿por qué incrementa la cantidad de orina? ¿Por qué orinan frecuentemente? Sería otra cosa que analizar. Probablemente podría ser porque como necesita reabsorber calcio, está incrementando la cantidad de orina y pues como dice, ocupo calcio, no me importa que orines, yo necesito calcio. Entonces a lo mejor podría ser por eso. Bueno, sería una buena hipótesis, es una buena hipótesis, pero el problema es que la absorción del calcio no está ligada a la pérdida de líquido propiamente, sino a la pérdida del fosfato. ¿Alguien más tiene otra hipótesis de por qué incrementa la cantidad de orina? Nadie, recién lo vimos. En alteraciones de hipófisis lo vimos. Recuerden que el exceso de calcio va a generar un bloqueo del receptor de la hormona. Por lo tanto, se produce una diabetes insípida nefrogénica y puede presentarse incremento en la cantidad de orina y los pacientes están orinando constantemente. Muy bien. Cálculos renales, bueno, el aumento de calcio en la orina. Y viene una pregunta interesante. ¿El hiperparatiroidismo puede ocasionar hipertensión arterial? Sí, sí había hipertensión arterial también. ¿Y puede ocasionar molestias abdominales estilo cólico o de tipo cólico? Sí, no, doctor, porque, bueno, las fibras musculares del estómago, pues son diferentes a las musculares esqueléticas.
por así decirlo. Entonces, pues como va a haber más calcio, el umbral se va a hacer más amplio, entonces pues va a tardar más rápido como a volver a su forma original, la fibra muscular. Muy bien, más o menos como para introducción, pero ¿por qué tenemos hipertensión arterial en este tipo de pacientes? ¿Por qué molestias abdominales? ¿Alguien sabe más a profundidad? O sea, está bien lo que nos está comentando Citlali, pero ¿qué más pasa? ¿Mande, doctor? Que está bien lo que nos estás comentando, pero hay que... No, pues, doctor, yo no hablé. no. Bueno, pues quien lo dijo bien, también, pero más hacia, digamos, más hacia el músculo liso. ¿Qué dicen? ¿Por qué hay hipertensión arterial? ¿Por qué hay molestias abdominales? ¿Qué diferencia hay de la contracción musculoesquelético con la del músculo liso? Y eso nos va a dar la razón de por qué hipertensión arterial. En las mesetas, ¿no? Es una forma de espiga, creo, en las contracciones cardíacas. Creo que ya sé de qué habla, doctor. A ver, ¿a qué me refiero? Así como, bueno, ahorita no estoy viendo quién lo dijo, pero tiene razón. En las del músculo son literalmente sube y baja, sube y baja. Y por ejemplo, en las que vienen siendo como la del electrocardiograma, es sube, medio baja, hace una meseta y luego ya baja. Entonces, esto va a hacer que cuando hay mayor entrada del calcio, haya como que un periodo más largo de esa meseta, dependiendo de si es una hipercalcemia o una hipocalcemia. De hecho, si vemos, bueno, me voy a salir poquito de la presentación, si es que me deja, porque no puedo. A ver. Ajá, ahí está. Es impulso del músculo. Uy, ¿dónde está? Bueno, pero es más o menos como este de aquí abajito. Este que está aquí abajo. Es más o menos lo que ella decía, ¿verdad? Muy bien, de hecho, pensemos un poquito. Estriado voluntario, no digamos el cardíaco, el voluntario, ¿tiene tono muscular? ¿Recuerdan qué es el tono? ¿Como el tamaño? Ah, bueno, eso sería el tamaño. Es una contracción, ¿no? ¿Qué es el tono? Sí, ¿qué es el tono? A ver, cuéntenos. Es como la contracción, ¿no? Ah, sí, pero en ese caso, bien, vamos tomando lo que dice Cristina en el chat. Efectivamente, es decir, hay una
digamos, una estimulación por parte de las neuronas a los músculos para tener cierto grado de contracción. Es decir, aunque no esté en actividad nuestro músculo, digamos que está en una contracción mínima. ¿Para qué? Para que cuando se desarrolle una contracción voluntaria, entonces sea fácil lograr el acortamiento de las fibras. Porque de otra manera estaríamos hablando de que el músculo está totalmente flácido y entonces el lograr que se contraigan las fibras musculares requeriría un alto grado de gasto de energía. Sería mucho. Entonces hay un tono muscular para poder hacer las actividades fácilmente y no se gaste tanta energía. Y ese tono muscular lo vamos a encontrar no solamente en el músculo esquelético, sino que está en los otros tipos de músculo. Y el músculo liso no es la excepción. También tiene ese tono. Pero allí algo que ustedes comentaron, la contracción y la relajación se da, digamos, más lentamente. Se va dando una contracción, tarda su tiempo, luego la relajación, la repolarización de la fibra se lleva su tiempo. Entonces, en presencia de calcio, pues se alarga la contracción, se mantiene el tono. De hecho, alguien nos ponía adelante, hay una contracción constante. También fue Cristina. ¿Sí? Esa sería la explicación de por qué molestias abdominales, por qué hipertensión arterial, porque el músculo liso, su forma de contracción es más lenta, no es como esa espiga que ustedes me estaban mostrando, porque una contracción, por ejemplo, aquí para yo oprimir una tecla, pasa la contracción y luego ya viene la relajación rápidamente. En cambio, como son las contracciones de músculo liso y abdominal, pues son lentas, los movimientos de peristalsis se van dando poco a poco. ¿Para qué? Para ir logrando la contracción, la digestión de los alimentos. Muscular. Imagínense que se relajara el músculo liso entre sístoles. ¿Qué habría? ¿Cuál sería el resultado de una relajación de músculo liso entre contracciones cardíacas, entre sístoles? Como, o sea, que fuera igual de ritmo con el corazón, o como no he entendido. A ver, la tensión arterial se compone de la sístole, por eso hay una tensión arterial sistólica, y hay una tensión arterial diastólica, que representa la tensión arterial que mantienen los vasos sanguíneos entre contracciones cardíacas para mantener el flujo sanguíneo a los tejidos. Es decir, no cae a cero. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si entre sístoles los músculos vasculares se relajaran completamente? Pues la tensión arterial caería a cero y habría una isquemia tisular, es más, estaríamos desmayados. Pero no pasa, porque precisamente hay una contracción cuando viene el golpeteo de la eyección cardíaca y se representa como una tensión arterial sistólica. Luego cesa la contracción cardíaca, termina la sístole, comienza la diástole y en los vasos sanguíneos nosotros detectamos un valor que es la tensión arterial diastólica, pero allí siguen contraídas las células. Claro que es una contracción menor. Por eso es un valor menor el que obtenemos. Sí me di a entender o los confundí todavía más. Díganme, No, sí, díganme. doctor. ¿No me regreso entonces? Sí, lo expliqué bien. Sí, Doc. Bien. Precisamente por eso es que nos encontramos con que el abdomen, si bien no hay mucho movimiento de peristalsis, pero estos son fuertes, las peristalsis o los movimientos peristálticos que hay son fuertes, por eso duele, hay cólico. En el caso de la tensión arterial tiende a haber hipertensión, precisamente por cómo es la fisiología de la contracción de músculo liso. Y bueno, ya aquí nos ponen que hay pérdida de apetito, hay una depresión, tendencia al olvido. Precisamente, ahora sí, depresión y tendencia al olvido
por los efectos que tiene sobre la liberación de neurotransmisores y por la generación del impulso nervioso. Perfecto. Avancemos. Se me olvida una pregunta. Recuerdo haber leído alguna vez que los pacientes con hiperparatiroidismo, lo voy a poner aquí, tienen problemas de úlcera séptica. Es decir, como que sufren de gastritis. ¿Por qué? Por la No sé si acidez, lo ¿no? encontraron. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Creo que no me acuerdo bien, sí lo leí, pero creo que era sobre como se aumentaba el calcio, esto sé que había más acidez y entonces, pues eso llegaba al estómago, pues era donde, como dice la compañera, afectaba el pH del estómago y hacía que hubiera más acidez en el estómago. Bien, la explicación más aceptada es que el calcio estimula la producción de gastrina y en consecuencia pues se incrementa la síntesis de ácido clorhídrico. Eso es lo más aceptado. Y hace un tiempecito algún autor que leí, que ya no encuentro su fuente, había propuesto, y no sé, me suena, que se supone cuáles son los efectos del calcitriol a nivel intestinal. Absorción de calcio. Muy bien, absorción de calcio. ¿Y dónde se absorbe el calcio? ¿En qué segmentos del intestino delgado? En En duodeno. el ilio. No, ilio no. Duodeno y yeyuno, normalmente. En ilion es más cuestiones como de vitaminas o ácidos biliares. Bien, se absorbe en duodeno y mayormente en yeyuno. Ahora, les hago otra pregunta. ¿Recuerdan que cuando vimos hierro, este hierro que nosotros consumimos con la dieta, puede venir como iones férricos y necesita ser transformado a iones ferrosos? Pues en el calcio ocurre lo mismo. La acidez del estómago transforma el calcio que absorbemos de la dieta de una forma inorgánica a una forma orgánica para que pueda ser absorbido. Entonces, si uno de los efectos es el de calcitriol, es incrementar la absorción de calcio, pues debe de haber también un incremento en la secreción de ácido clorhídrico para lograr transformar la mayor cantidad de calcio en estado inorgánico a estado orgánico y se absorba. Eso casi no menciona, yo lo he buscado en varios libros y no lo encuentro. Lo leí una vez en un autor y ya no he encontrado el artículo, no lo guardé, no tuve la precaución de guardarlo. Y yo estoy más de acuerdo con esta última. ¿Por qué? Porque precisamente la paratormona va a inducir una conversión de D2 a D3, es decir, a formar más calcitriol por parte del riñón, y este exceso de calcitriol promovería la absorción de calcio a nivel intestinal, y no solamente eso, sino que se estaría activando otro caminito para incrementar la producción de ácido clorhídrico y poder convertir más calcio inorgánico en orgánico y que esté disponible para su absorción. Les comento, lo más aceptado es que la hipercalcemia, producción de gastrina, y así se viene la producción de ácido clorhídrico. Voy a seguir echando un clavado ahí en Google a buscar ese artículo que alguna vez leí y poderlo traer aquí para que lo veamos, a ver si lo encuentro. Pero de cualquier manera, sin síntomas, si nos faltaría, hay problemas de acidez gástrica, que puede generar gastritis o incluso úlcera péptica. Muy bien, adelante. Continúen. Y pues las complicaciones que van a repercutir, van a irse a un efecto de largo plazo, cuando haya un nivel bajo de calcio en huesos y alto, o sea,
Al haber la hipercalcemia, vamos a tener mucho calcio en el torrente sanguíneo que no es donde debería estar y no se va a poder, y no lo va a tener en los huesos, no lo va a captar los huesos. Esto generando la osteoporosis, los cálculos renales, que fue lo que ya hablamos. También mencionaba que había enfermedades cardiovasculares y también se podía pasar en embarazos, cuando había un hipoparatiroidismo neonatal, que era cuando la madre presentaba un paratiroidismo y al no tratárselo y estar embarazada, se lo podía pasar a su hijo. Bueno, no es que se lo pase al hijo, más bien veámoslo desde el punto de vista, se habla de hiperparatiroidismo, aquí estamos hablando de hiperparatiroidismo, y en la diapositiva, si le ponen, por favor, dice hipoparatiroidismo neonatal. Es decir, el exceso de paratormono en el caso del feto estaría provocando una retroalimentación negativa a su propia glándula y esto originaría que se inhiba la producción de paratormona. Por eso este hipoparatiroidismo neonatal. Es que bueno, leí que como había bajos niveles de calcio, entonces esto también pues afectaba, ¿no?, al crecimiento del bebé y por eso también lo desarrollaba pues de manera neonatal. Sí, pero no hace hiperparatiroidismo el bebé. Ok. El bebé hace hipoparatiroidismo. Es decir, como hay calcio elevado, esto va a inhibir a las glándulas, son 4, las va a inhibir para que no produzcan paratormona. Y en consecuencia nace con hipoparatiroidismo, por esa inhibición de la función. Muy bien, adelante. Sí, gracias, Doc. Encontramos que para el tratamiento de este trastorno, pues lo que se recomienda es ingerir más líquidos para que no haya formación de cálculos renales, hacer ejercicio, evitar los diuréticos de tipo tiacídicos, que estos diuréticos lo que hacían era retenían el calcio. Entonces, a estos, como hacen que se retiene el calcio, pues te da más calcio y hace que haya más hipercalcemia. También estrógenos para mujeres que han llegado a la menopausia. La verdad, doctor, sí no le entendí porque encontré que lo de los estrógenos y lo quise poner para ver si usted nos podía comentar por qué lo usaban. También voy a usar esa carta. Yo esto no me lo sabía, pero a ver si usted. Es que dije, la verdad no encontré mucho por qué, dije, mejor no lo pongo, pero dije, no, pues ya mejor le pregunto. Muy bien, pues bueno, ya aprendí la lección. Bueno, recuerden que los estrógenos ayudan a fijar el calcio en el hueso de las mujeres. Tienen el efecto, fomentan una sustancia, una molécula que se llama osteoprotegerina, que evita precisamente la activación de los osteoclastos. Entonces, cuando llegan a la menopausia, al no tener los estrógenos, ya no se sintetiza osteoprotegerina y comienza la pérdida de calcio. Por eso es que dar estrógenos pues ayuda a que se mantenga el calcio en el hueso. Sí, porque lo poquito que había leído, que por ejemplo que muchas mujeres cuando empiezan a presentar síntomas de hiperparatiroidismo, pensaban que era, al sentir, como también esto los hace sentirse cansadas, pensaban que pues era la menopausia, ¿no? Entonces también por eso está relacionado que lo de los estrógenos, pues. Nada más que la verdad no tenía muy, muy en claro. Aquí nada más sería como un coadyuvante del tratamiento para evitar que el hueso se descalcifique y haya más propensión a fracturas. Simplemente es lo que ayudarían. O sea, no, el dar el estrógeno no va a cambiarle ¿cómo decirlo? A la glándula paratiroides o a las glándulas paratiroides no les va a quitar ni agregar nada. La cuestión es que el estrógeno actúa sobre el hueso nada más para mantener ahí el calcio. Eso sería. Sí, de lo que no pueden hacer las paratiroides lo va a estimular más los estrógenos, ¿no? Más bien. Así es. Gracias, Doc. Y bueno, pues también el mejor tratamiento pues era someterse a la cirugía para
extirpar las glándulas que están hiperactivas y también no, pues sí, extirpar pues esta glándula a veces es lo más conveniente. Sí, muy bien. Bueno, una pausa. Estoy recibiendo un mensaje de coordinación. Y en el Moodle, en la página de fisiopatología, al inicio, se van a encontrar con los horarios para el segundo examen parcial, para que le den una revisada cuando tengan tiempo. Muy bien. Y en cuanto a hipertiroidismo, ya se está acabando el ciclo, ni modo. En cuanto a hiperparatiroidismo, ¿dudas? Algo que haya quedado un poco así como que turbio, pero que tengamos que aclarar. No, profe. ¿Todo bien? Bien, entonces nada más si le regresan las implicaciones, por favor, nada más para redondear el tema. Y el hipoparatiroidismo, pues ya lo revisaríamos mañana, ya tenemos aquí el tiempo, nos va a permitir ver el hipoparatiroidismo. Estas complicaciones, por favor. Unas muestras, por favor. Regresen la complicación, por favor. Citlali, creo que le tienes que regresar, dice el doctor. Bueno, si siguen ahí es que se cortó todo, no escuché nada. Creo que la quería que te regresaras a los síntomas. Bien, no tanto. Sí. Una nada más. Gracias. Muy bien. Perdón, es que se me cortó todo. Está bien, no, así me pasa a mí, para que vean, para que sientan el estrés. Así estoy yo cuando no quiere avanzar el internet, cuando se traba el Meet, cuando me saca de la sesión. Así sientan un ratito el estrés, para que liberen catecolaminas, por cierto. Bien, en cuanto a complicaciones, quise que nos regresáramos para ver lo de enfermedades cardiovasculares. Precisamente, las que se presentan con más frecuencia, pues sería hipertensión arterial, problemas, arritmias, hablando de corazón estrictamente. Y bueno, en cuanto a la hipertensión, yo me quería estacionar en hipertensión precisamente porque pues es parte de los temas de cardiovascular. También aquí, ¿cómo sería sospechar que un paciente tiene hiperparatiroidismo? Bueno, además de los propios síntomas que se manifiestan, lo mismo que habíamos comentado para el teocromocitoma. Es decir, que aparezca hipertensión en un paciente menor de 30 años, mayor de 55 años. Bueno, que la hipertensión, si un paciente ya se le diagnosticó hipertensión, se esté descontrolando, que la hipertensión se le dé tratamiento, pero no responda a 2, luego 3, 4, 5 medicamentos. Es decir, se utilizan varios medicamentos y no responde. Bueno, ahí es cuando ya vamos a sospechar una causa secundaria. Es decir, ya llevamos varias como causas secundarias de tipo endocrino, vamos a añadir hiperparatiroidismo. ¿Sí? Esa sería otra causa de hipertensión secundaria. Es una hipertensión que tiene tratamiento, tal como ya nos dijeron. ¿Sí? Y por eso me quería regresar a esta parte. Ahora, fíjense bien, otra cosa que me gustaría comentar.
Había yo encontrado en algunos autores opinan que no es muy frecuente encontrarnos un hiperparatiroidismo manifestado con cálculos renales. Uno esperaría que fuera muy frecuente, que lo más frecuente es encontrarnos alteraciones así como hipertensión y quizá una diabetes insípida nefrogénica, que sería lo más frecuente. Bueno, aquí yo lo que les puedo comentar es que hay que estar despierto a todas las posibles manifestaciones. Es decir, por eso es que hay que estar al pendiente de si hay una complicación, perdón, hay una manifestación. Hay que buscarle la explicación para que podamos avanzar en otras cosas que podamos buscar intencionadamente. Por ejemplo, si vemos un paciente que tiene acidez o que se queje de acidez estomacal, tiene una gastritis y estamos encontrando que también tiene osteoporosis, bueno, vamos haciendo búsqueda de otras manifestaciones de hiperparatiroidismo, por ejemplo, pudiera ser conveniente, pero porque ya estamos leyendo la manifestación. A lo que quiero decirles es que huyamos de hacer un listado de problemas como tal, así de que, a ver qué manifestaciones tiene el paciente. Estas sí las puedo meter en un síndrome, estas no, estas salen. Y ya. No se trata de hacer listados al momento de ver a un paciente, se trata de leer, interpretar las manifestaciones que nos están diciendo para que podamos hacer una búsqueda intencionada de algo que se nos haya pasado por alto al momento de interrogar, se vale regresarnos y que podamos dar un tratamiento pues adecuado. Después lo van a ver en propedéutica y ya más adelante en seminarios van a ver esto que les estoy diciendo. Y hay que irnos más allá de solo registrarlo. Tiene debilidad muscular, tiene acidez estomacal, se queja de dolor epigástrico, tipo ácido. Luego, hipertensión. Padece hipertensión. Sí, pero hay que ir buscando a qué se debe. Siempre pregúntense a qué se debe la manifestación. Y bueno, vamos a entonces dejar para mañana, vamos a continuar con hipoparatiroidismo. Los de diabetes también vayan preparándose. Divídanse préstense, bueno, pásense el archivo para que lo tengan todos, para que si hay problemas con algún internet, pues bueno, ya ahí puedan pasarse la estafeta, por favor. Luego, después de Profe, mande. respecto a diabetes, también teníamos que poner dentro de la presentación síndrome metabólico o nada más tipo 1 y tipo 2 de diabetes. Bueno, no necesariamente, porque se supone que el seminario, bueno, no se supone, el seminario fue de síndrome metabólico, entonces solamente hablarnos de diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2, en las generalidades. Y lo que se hubiera sido una introducción para el seminario. Está bien, o sea, no hay problema si no lo incluyeron. Y, bueno, y aprovecho, qué bueno que nos preguntas de síndrome metabólico. Aprovecho para comentarles, no les pude anexar, no pude pasar el link, pero voy a buscar una manera de hacerles llegar la grabación del seminario. Sí. Sí, me pareció muy interesante a mí también el seminario. No había tenido yo la oportunidad de estar presente en los seminarios de la doctora, pero bueno, fue una presentación excelente y la ventaja que lo grabaron y nos pasaron el link. Voy a ver cómo se los hago llegar. Me comprometo en el sentido de buscarle la manera de poder compartirlo. Y Doctor, bueno, ¿no lo puede poner como una actividad? ¿No lo puede poner como una actividad? Creo que sí se puede subir así. deja ver, sí, voy a buscarle de distintas maneras. Voy a ver cómo lo puedo ligar para que ustedes lo vean. Le voy a buscar por la parte esta de hacer una actividad. Le voy a poner seminario y a ver si puedo enlazar el link. Tienes razón. Voy a buscarle y si no, yo le busco. Esa es una. Ahora, otra cosa. También ya váyase preparando, bueno, ya debe estar preparado el equipo de problemas gonadales, hipergonadismo, hipogonadismo. Va después de diabetes mellitus tipo 2. Y para también los que llegaron un poquito después de que di los mensajes, en el Moodle van a encontrar que hay una tarea que se llama complicaciones crónicas de diabetes mellitus. La van a hacer en equipo,
pero como son varias complicaciones, les doy la opción de que se unan 2 equipos, para que entre 2 equipos trabajen. Se pueden unir 2 equipos para dividirse el trabajo. Así es. Ya están en equipo. Pues nada más es si gustan trabajar juntos, no hay problema. Van a encontrar las instrucciones, qué es lo que les pido. Es un trabajo libre, es decir, no hay un formato que yo tenga como requisito. Pero ¿cómo me lo pueden presentar? Bueno, lo pueden presentar como mapa conceptual, pueden presentarlo una combinación, atención, porque cada complicación es diferente. Entonces pueden presentarme unos datos como mapa conceptual, otros quizá como cuadro sinóptico, otra complicación quizá como una tabla. Ustedes saben qué es lo que van a hacer. Lo único que les pido es que no me hagan resumen. Lo que gusten menos resumen. Y ya juntan un solo archivo y ya me lo mandan, ya lo suben a la plataforma. Y eso se entrega para el siguiente lunes. Por eso les doy la opción, como son varias complicaciones, les doy la opción que trabajen pues 2 equipos a la vez. Juntos, que compartan. No me acuerdo cuántos equipos son, una disculpa ahí si no me falla, pero traten de trabajar pues ahora sí que supra equipo, para que tengan todas las complicaciones. No está muy largo, no es mucho lo que les pido, pero sí el trabajo de elaboración es donde les llevaría tiempo. Por eso les pido que pues, lo hagan entre varios. Más, ¿qué les parece si mañana me dicen cómo van a trabajar? Es decir, tienen tiempo para ponerse de acuerdo y me dicen, vamos a trabajar tales equipos, y ya el equipo que quede solo, pues ya veremos qué hacemos con el equipo que ha quedado solo. Entonces ya me dicen mañana. Muy bien, ya se están poniendo de acuerdo. Mañana entonces, los dejo que vayan a comer, porque supongo que tendrán más clases, yo también tengo más clases, para que, bueno, tengan chance, tiempecito de comer. Nos vemos entonces mañana nos escuchamos.